Muy buenas noches, bienvenidos al quinto día de Primicias 2022. Damos gracias al Señor por cada palabra que nos está dando, cada enseñanza que durante estos días hemos recibido en nuestros corazones. El Señor está santificándonos. Ese es el propósito de estos 12 días, santificarnos, prepararnos para que este año podamos conquistar las bendiciones que el Señor ya tiene preparadas, pero necesita que entendamos que si hay pecado en nuestros corazones no obtendremos la bendición. Si hay suciedad, si hay maldad en nuestros corazones, no seremos bendecidos como Él quiere bendecirnos este año. Y si tú quieres que este año sea un año de bendición sobreabundante en todas las áreas, necesitas limpiarte y renunciar a todo pecado oculto que hay dentro de tu corazón. Y que el Señor va a limpiar con su sangre preciosa. Durante estos 12 días te santificarás. Serás purificado con hisopo. Serás santificado. Y no quedará ningún pecado dentro de ti. El Señor está llamándote a ser santo como Él es santo, a ser puro de corazón y limpio de manos, que el enemigo no tenga de qué acusarte, que el enemigo no tenga ninguna cabida dentro de tu corazón. Así que en esta noche acompáñame a orar por esta palabra. Inclina tu rostro, Padre, háblanos a nuestro corazón, revélanos esta palabra. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Queremos ser limpios, queremos ser purificados, queremos ser santificados. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su Biblia, tenga una Biblia en sus manos y abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11. El libro o el capítulo de 11 de Samuel nos cuenta la historia de David. David ha sido llamado por el Señor. Para los que no conocen tal vez esta historia, David desde pequeño fue apartado para Dios para ser rey de Israel. Y en el capítulo 11 está en la cumbre, está en el mejor momento, donde ya sus enemigos habían sido destruidos, donde él reinaba, donde él tenía autoridad, donde él tenía poder, y fue en el mejor momento de su vida cuando le abrió la puerta al pecado, cuando decidió ver a una mujer llamada Betsabé y desear estar con ella, llamarla y tomarla por mujer, aún sabiendo que ella era casada y ella era la esposa de uno de sus amigos, de uno de su equipo que estaba allí trabajando. Iglesia, hoy vamos a estudiar y a profundizar en el pecado sexual. El pecado sexual que muchos toman livianamente,
Muchas personas toman el pecado de una manera tan tranquila, como que normal, como que no pasa nada si yo fornico o adultero, pero Dios no lo toma ligeramente. Dios toma el pecado de una manera diferente. Y hoy vamos a ver cómo este hombre David, conforme al corazón de Dios, un hombre que le sirve al Señor en un ministerio, un hombre que está comprometido y que ha visto el respaldo de Dios, pero que en el mejor momento de su ministerio le abre la puerta al pecado sexual y se enamora de una mujer casada, se enamora de la mujer de su mejor amigo, digámoslo de esa manera, Urías. Y no le importó que fuera su amigo, no le importó que él fuera el rey, no le importó lo que le dijeran ni las consecuencias. Tomó ligeramente el pecado sexual. Y aquí es donde Dios empieza a hablarnos de un peligro que es el pecado sexual. ¿Cuántas personas han tomado ligeramente este pecado? Y hoy en día están pagando las consecuencias en una cárcel por abusar de menores, por tocar las partes íntimas de menores. ¿Cuántos hoy en día están sufriendo las consecuencias de haber perdido todo lo que lograron en años? En el mejor momento de su vida decidieron abrirle y tomar a la ligera el pecado sexual y no arrepentirse y continuar, a pesar de que Dios le venía dando oportunidades como a David. Pero él continuó porque tomó a la ligera el pecado sexual. Y durante estos 12 días estamos aprendiendo a santificarnos y estamos aprendiendo a cambiar nuestra manera de pensar. Y el Señor nos está mostrando que uno de nuestros pecados ocultos es el pecado sexual, es el pecado tomado a la ligera. Pero Dios no piensa igual. Y vamos a ver cómo David planeó aquí en el capítulo 11 la muerte de Urías, esposo de Betsabé, y mandó una carta que lo pusieran al frente de la batalla, y él muere en esa batalla para ocultar su pecado, para que nadie supiera que él tenía un romance oculto, una mujer oculto, un amor oculto en su corazón. Y se veía con Betsabé, y Betsabé también no quiso arrepentirse. También Betsabé fue culpable porque ella no, aún también conociendo al Señor, porque este es un pueblo que conoce a Dios y sabía que David era el rey, el ungido, ella también aprobó ese pecado, ella también lo ocultó, ella también estuvo de acuerdo, y los dos tomaron a la ligera, livianamente, el pecado sexual. Y esto está ocurriendo en muchos ministerios que en este momento están en lo mejor de su tiempo, pero el enemigo ha venido a ponerles esa tentación de enamorarse de otra persona que no sea su cónyuge, y les pone personas y los tienta, y tal vez tú digas: yo estoy pasando por ese momento y nadie sabe, no sé cómo el pastor está predicando lo que yo estoy viviendo, pero es el Espíritu de Dios que te quiere santificar, que te quiere mostrar que Él te ama y te quiere perdonar, pero aún el pecado perdonado trae consecuencias. Y fueron tremendas las consecuencias que David sufrió. Aunque Dios lo perdonó, él sufrió cosas muy dolorosas en su familia, en su alma.
después de este pecado. Yo creo que si David hubiera pensado antes de hacerlo, se hubiera arrepentido y no hubiera continuado esa relación, hubiera terminado esa relación y le hubiera dicho a Betsabé: Betsabé, no podemos hacer esto a Dios, tenemos que santificarnos, yo voy a cortar esta relación. Y de esa manera se hubiera librado de todas las consecuencias dolorosas que tuvo que ver. Y vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 12 verso 24. Natán amonesta a David. En el capítulo 12 Dios envía a Natán el profeta. Dios le revela a este hombre, porque ya Dios le había dado demasiadas oportunidades a David de que se arrepintiera, de que no continuara, de que se volviera nuevamente a ser ese hombre de oración, ese guerrero de batallas. Pero David no quería abandonar su pecado. ¿Cuántos están en esa condición? No quieren abandonar su pecado porque saben que Dios lo perdona, pero cuando ese amor no los motiva, entonces las consecuencias lo motivarán a cambiar y a dejar ese pecado. Hay dos opciones: o que cambies por el amor que Dios te está mostrando, o que cambies por las consecuencias de tu pecado. Qué tremendo que muchas veces prefiramos las consecuencias para arrepentirnos, a arrepentirnos por el amor que Dios nos demuestra. Dios nos da palabra, Dios nos dice arrepiéntanse, Dios nos dice santifíquense, Dios nos dice no continúen con ese pecado. Pero como lo tomamos a la ligera, como no pasa nada, como no hay consecuencias todavía, y como sigues disfrutando del placer de la carne, no te quieres arrepentir y continúas. Entonces, cuando no te arrepientes por el amor que Dios te demuestra, las consecuencias de tu pecado perdonado vienen a continuación. Mira, en el capítulo 12, verso 24, Natán el profeta le dice 12, verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Una de las consecuencias dolorosas fue que Betsabé quedó embarazada y el bebé que nació murió a los 7 días. David ayunó, David se metió con Dios, David se arrepintió, no por el amor con que Dios lo había llamado, sino por las consecuencias dolorosas del pecado. Dios perdona nuestro pecado, pero las consecuencias quedan. Así que en esta enseñanza vamos a ver cómo Dios perdona el pecado, pero también cómo fue de dolorosas las consecuencias que David tuvo que sufrir. 2 de Samuel capítulo 12 verso 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Si Dios te dijera: hijo, si tú sigues pecando, voy a traer una espada a tu casa, voy a traer juicio y las consecuencias van a ser dolorosas. Yo no quiero que te pase eso, pero te estoy advirtiendo. Y tal vez tú digas: eso es solo una enseñanza, eso es el pastor. Pero no, Dios es amor, Dios no va a traer juicio. Pero lo que hoy Dios te está diciendo es: yo te perdono tu pecado, pero las consecuencias serán dolorosas si no te arrepientes, si no te apartas de ese pecado. Espada caerá sobre tu casa, dice el verso 10, por cuanto me menospreciaste
y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Le habló del pecado sexual que él tenía oculto, porque no se quería arrepentir. Yo creo que habían pasado ya varios meses, tal vez un año, de que Dios le hablara a David por un lado, por el otro, en sueños, en que Dios le hablaba a su espíritu y le decía: eso no está bien, no lo hagas, no continúes, no lo tomes a la ligera, vuélvete a Dios. Pero David no quería, Betsabé no quería, querían ocultar su amorío, querían seguir en ese pecado, hasta que llegó el momento donde vino la consecuencia y Dios envía a Natán a hablarle de las consecuencias, porque ya no se arrepintió por amor a Dios, sino que las consecuencias harían que él se arrepintiera. Y qué tremendo es esto, hermano. Tal vez este 2022 Dios tiene planes de bendecirnos, pero si continuamos necios y obstinados, rebeldes y tomando el pecado sexual a la ligera, vendrán consecuencias y espada caerá sobre tu casa. Tremendo. La paz que tenía David, la estabilidad que tenía David, todo lo que él había dedicado a construir el templo, su reino, fue destrozado por 2 guerras civiles. 2 guerras destruyeron toda la paz que él tenía. Otra de las consecuencias fue que el pecado sexual se apoderó de sus hijos. Impresionante. Usted vaya conmigo al capítulo 13. Amón y Tamar, 2 hijos de David, hermanos. Dice aquí que Amón, hijo de David, se enamoró de su hermana Tamar en el verso 1 y la violó. Y esto trajo una guerra entre los hermanos. Verso 20, venganza y huida de Absalón. Absalón quiso tomar por las manos la justicia. Verso 22, mas Absalón no habló con Amón, ni lo malo ni lo bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Tremenda consecuencia. El mismo pecado que él quiso ocultar vino sobre sus hijos. Por eso tú y yo tenemos que tener tanto cuidado, porque lo que tú hagas, tus hijos lo repetirán. Qué tremendo esto. Cuidémonos de ese pecado, arrepintámonos para que ese pecado no pase a las siguientes generaciones. Que esta palabra hoy entre a lo profundo de tu corazón y quebrante todo tu ser. Tremendas consecuencias. Se muere el hijo que tuvo con Betsabé. El reino y la paz que tenía fueron destruidos por 2 guerras. Y la guerra entre sus hermanos. Hubo una violación de una de sus hijas por uno de sus hermanos. Impresionante. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 14, ya lo leímos. Leamos del 15 al 23. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacérselo saber. El niño murió, el bebé murió. Tal vez tú digas: no, yo ya no voy a tener más hijos, pero sabes, ese bebé puede representar un sueño, una meta, un propósito, un ministerio. Qué tremendo, hermanos. Tremendo ver cómo las consecuencias del pecado llegan cuando no nos hemos arrepentido por amor.
No esperes a todo esto. Tal vez lo estés viviendo porque desde hace rato Dios te viene hablando de ese pecado sexual, de la fornicación. Cásate, no sigas pecando. Si quieres a esa muchacha, pídele que sea tu esposa. Si él es tu esposo, pues te va a llevar al altar, no a la cama antes del matrimonio. Y si no es de Dios, entonces apártense, no sigan pecando. Tal vez Dios te sigue hablando, deja esos deseos de contra ese hombre o con esa mujer que no es tu esposo. Y te ha venido hablando. Pero hoy te dice: hijo, si no te arrepientes por el amor que te he mostrado, por mi gracia, entonces las consecuencias lo harán. Y David se arrepintió. Él escribió el Salmo 51. Después de todo lo que sucedió, y se arrepintió por las consecuencias, no por el amor con que Dios le había hablado desde un principio. Qué impresionante. Verso 23: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volverlo? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Mira qué lindo, después de un proceso tan doloroso, viene y continúa la misericordia de Dios. Dios no sigue enojado con nosotros cuando nos arrepentimos. Dios también es un Dios de oportunidades. Por eso tal vez tú estés diciendo: ¿por qué me ha ido tan mal en la vida? Porque es que sigues en el pecado, sigues practicando el pecado sexual oculto, tomas a la ligera el pecado, y Dios no lo toma de esa manera. Y hoy, a través de este ejemplo de David, Él quiere hablar a tu corazón para que este año no sea un año de pecado y continúes pecando. No, este año seas santo, seas puro, y verás que la alegría empieza por ser santo como Él es santo. La felicidad empieza cuando quieres vivir para Dios y te alejas de la inmundicia, de la iniquidad. Impresionante. Pero después tuvo un hijo llamado Salomón. Dios es un Dios de oportunidades. Tal vez este sea el momento, después de que has sufrido tanto las consecuencias del pecado, que el Señor te dice: hijo, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Vuélvete a mí y ya no te alcanzarán esas consecuencias dolorosas. Deja de pecar, apártate de pecado, apártate de iniquidad, deja ese pecado sexual oculto, y empezará un tiempo de restauración. Vino Salomón, el cual amó Jehová. Damos gracias a Dios por esta palabra. Damos gracias al Señor por esta exhortación que hoy nos ha dado. Dios perdonó el pecado con gran gracia, pero las consecuencias fueron lo que hicieron que David se arrepintiera. Y tú tal vez ya estés sufriendo las consecuencias. Yo creo que este es el momento de apartarte de ese pecado. Yo creo que este es el momento de tomar la decisión y decir: no más. 2022 no seguiré ocultando ese pecado sexual. Me voy a arrepentir por amor o aún por las consecuencias. Conozco cristianos que están en una cárcel por abuso a menores, por violación, por adulterio, por fornicación, porque ese pecado trajo consecuencias que destruyeron la paz, destruyeron la armonía, destruyeron todo lo que tenían. Pero así como Dios le dio una oportunidad a David y le dio un nuevo hijo llamado Salomón, y se arrepintió su corazón y volvió a los caminos de Dios,
También hay una oportunidad para ti que me estás oyendo, ministro, líder de alabanza, líder de la iglesia que me estás oyendo. Dios tiene una nueva oportunidad en este 2022. Pero no tomes a la ligera ese pecado como lo hiciste el año pasado, porque Dios no toma el pecado a la ligera. Inclina tu rostro y dile: Padre, en esta noche me arrepiento como David se arrepintió. Sé que todo lo que he vivido ha sido las consecuencias de mi pecado. Y me siento como David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pídele al Señor que borre esa rebelión, esa necedad, esa rebeldía que tuviste durante todo el 2021 y que ocultaste, pero que te apartó de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y yo he hecho lo malo delante de tus ojos. David clamó y pidió que le limpiaran del pecado sexual. Clama al Señor desde tu corazón y dile: Padre, no quiero más este pecado sexual. Limpia mi sexualidad, límpiame con tu sangre preciosa. Te entrego esta área, controla esta área, Espíritu Santo. Porque yo no he podido. Reconozco que no te he dejado gobernar mi vida 100%, sino una parte. Pero hoy te entrego mi sexualidad, hoy te entrego mi área sexual. Límpiala, Señor, en el nombre de Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En este 2022, Señor, no quiero tener el mismo corazón que tuve el año pasado, donde estuve peleando contigo, donde estuve desanimado. Quiero un corazón nuevo y limpio. Santifícame, santifícame, purifícame y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor, por contristar al Espíritu Santo. Perdóname por menospreciar la gracia y el amor. Perdóname, Señor. Hoy tomo la decisión de renunciar a ese pecado, a esa inmundicia, a esa lascivia. En el nombre de Jesús renuncio a seguir con esa relación oculta. En el nombre de Jesús, pídele al Señor. Hazlo. Hazlo ahora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No sigas con un corazón sucio, lleno de pecado sexual. Yo sé que si tú hoy lo quieres, Dios va a ver ese corazón y tú vas a recibir nuevo corazón, limpio y puro, un corazón santificado para Dios, un corazón nuevo que no va a permitir que el enemigo entre a destruir tu vida. Ya lo comprobaste, que el pecado es perdonado, pero las consecuencias son dolorosas. 2022 es un nuevo año para vivir en la voluntad de Dios, no en la carne, sino en el Espíritu. Gracias, Señor, te doy por esa joven que todavía está pensando que no va a poder. Pero yo te pido, Espíritu de Dios, que le des la convicción de que sí puede. Por ese hombre que ha pensado que es difícil dejar esa relación, pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo convences de pecado, de juicio y de justicia, y que tú le das un corazón nuevo y que va a poder salir de esa relación pecaminosa en el nombre de Jesús ahora.
Desciende el poder de Dios, rompe ataduras, rompe ligaduras, rompe, Señor, con ese pecado inmundo en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, liberta a hombres y a mujeres del pecado sexual en el nombre de Jesús. Ahora, la sangre del Cordero, el poder del Espíritu de Dios, ahora está sobre ti. Créelo, créelo. Eres libre, recibes limpieza, recibes perdón y recibes la gracia de Dios. 2022 no verás más las consecuencias de tu pecado oculto. Verás la misericordia, la ayuda del Espíritu Santo. Verás el amor de Dios restaurando lo que el pecado destruyó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. No te pierdas mañana, día 6 de primicias, y dale a Dios lo mejor. Para empezar el año, dale a Dios lo mejor, no le des las sobras. Si me queda tiempo, no, dale a Dios lo primero. Después doy mi diezmo, no, dáselo de primero, no le des las sobras, no le digas a Dios, después te doy lo tuyo, primero lo mío, primero yo lo gasto, no, primero mi familia, no, primero Dios, pon a Dios primero. Eso es dar las primicias, poner a Dios primero. Dale lo mejor al Señor, en el nombre de Jesús. Feliz noche.